cosa. Pero si no estamos también aprovechando ese tiempo para la obra de Dios, después nos vamos a arrepentir que Dios nos lo dio la oportunidad de servir y no lo hicimos, hermano. Cada quien va a dar cuentas a Dios. Mire, Lucas 5:23. Yo voy a ser muy breve por ya el tiempo que se llevó y así me dijeron que no me tardara. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando, Lucas 5, desde el 17. Estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallándole cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el techo le bajaron con el lecho, y poniéndole en medio, delante de Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Y aquí viene la pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a la casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, llenos de fe, llenos de temor, y decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. Leí estos versículos porque quiero tomar en base a lo final que dijo el Señor. ¿Qué es más fácil decir para Dios? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Esto que dijo el Señor Jesucristo sigue siendo presente. Después, aquí lo que depende es de quién lo dice, ¿verdad? Si lo hubiera dicho un hombre común y corriente, ni quien le hiciera caso. Pero las cosas dependen también de quién las dice. Las promesas también dependen de quién las dice. Y si nosotros decimos algo, tenemos que comprometernos. El Señor, al decirle tus pecados son perdonados, sabía que esto se iba a cumplir de la misma forma. Él no iba a dejar de cumplir nunca su palabra. Ahora, pero aquí podemos pensar algo. ¿Qué es más fácil? O sea, ¿qué es más fácil hacer para Dios? ¿Qué es? Aquí dice, ¿qué fue más fácil decir? Y es lo mismo, al decir se cumple. ¿Qué es más fácil hacer para Dios? ¿Un reino espiritual? Un reino espiritual como lo hizo en el cielo y como lo va a hacer al final, después de los cielos y la tierra nueva, cielos y cosas que hay en él, los ángeles. ¿Cómo sería de difícil para el Señor hacer un reino espiritual o hacer el reino terrenal de la tierra y las cosas, universo que existen en él? ¿Qué creen? ¿Qué sería más difícil para el Señor? ¿Hacer el reino espiritual o hacer el reino material? Pues ninguno. Para él es lo mismo hacer el reino espiritual como hacer el reino terrenal, material. Veíamos ayer rápidamente, nosotros no podemos hacer la obra de Dios. No piensen que ustedes o yo podemos hacer la obra de Dios.
Dios hace una obra que nosotros no la podemos hacer. Pero sí nos deja hacer cosas, nos manda a hacer cosas. Hay obras de hombre y obras de Dios. Nosotros no podemos hacer las obras de Dios, perdón, salvación. ¿Quién puede hacer la creación? Nadie, solo Dios. No podemos, pero sí tenemos que hacer las obras. Entiendan que Dios nos manda a hacer. Qué difícil es el hombre, ahora ya que es cristiano, el entender y comprender. Sí, no somos salvos por obras, porque esa es una obra que depende de Dios, no de ti. Aunque, el hombre cree que puede hacerlo. Es de Dios. Pero una vez que nos salva, el Señor nos ordena hacer cosas, comprendan. Y no es para que te salves, sino porque Dios te lo pide, porque Dios nos ordena. ¿Están conscientes de eso? ¿Cuántas cosas nos ordena hacer? Bueno, todas las cosas que el Señor ha hecho, será igual para Dios hacer el nuevo cielo y la nueva tierra que hacer también o lo que hizo el reino de la tierra. Y sabemos que viene un reino espiritual, un reino que no es el mismo que está ahorita. No hay nada imposible para Dios. Los hombres no podemos hacer la obra de Dios, ni de creación, ni de salvación o de perdón. Pero Dios sí nos manda a hacer una obra. Sí podemos y debemos hacer las obras que nos corresponden como hombres en la tierra, que nos manda a hacer. Dios no nos manda a hacer la obra de Dios, de Jesucristo, de salvación, de perdón. Esta obra es de Dios, de Cristo, pero sí nos manda, por ejemplo, a hacer las obras que nos corresponden como hombres. Por ejemplo, nos manda a predicar, ¿sí o no? No dice que vayamos es una obra, ¿sí? Que tenemos que hacer, llevar el evangelio. Tenemos que hacer muchas cosas que Dios nos pide en su palabra. Y entiendan que no es para salvación, puede ser para galardón, o si es que ya somos salvos. Si no somos salvos, pues jamás, ¿verdad? Mire, ¿qué clase de obras me pide Dios? Obras de justicia, obras de fe, obras de misericordia, obras de servicio. Son de nombre, no de Dios. Estas nos las da a nosotros. Ayer veíamos rápidamente cómo cuando Dios pide a que haga algo el hombre, ¿qué es lo primero que hizo? Por ejemplo, con Moisés, con los profetas, con los reyes, con los sumos sacerdotes. ¿Qué hacía primero? Los ungía con el Espíritu Santo, para que esa obra que pedía Dios, una obra que por la carne no lo podemos hacer, tenía que ungirlos primero, y una vez que ya estaban ungidos con el Espíritu Santo, ellos podían hacer la obra que Dios les pedía. Mientras Dios no obre en nuestra vida a través del Espíritu Santo, nunca vamos a obedecer, nunca vamos a querer hacer lo que Dios nos pide. Pero cuando nos da el Espíritu Santo, nos empieza a redarguir, nos empieza a dar en nuestro corazón ese deseo primero de obedecerlo, de amarlo. En fin, voy a terminar con Mateo 25. Tenemos obras que hacer, ¿sí o no? Y una de ellas, si Dios nos está pidiendo algo que debemos de hacer con estos niños, hermano, seguir manteniendo esta obra que no es de ninguno de nosotros. Son ya 22 años, hermano, que ningún otro, ¿cómo se llama? Otro CDI ha durado, ya no hay ni uno de ellos de los que empezamos, acuérdense con Miguel, no hay nadie. ¿Qué no se dan cuenta, hermanos, la mano de Dios? Si ustedes supieran todas las maravillas que Dios hay. Y aún así siguen ciegos, mudos, ¿verdad? No quieren obrar. ¿Qué les cuesta? Un solo niño. Es mucho esfuerzo, hermanos. ¡Qué bárbaro! Un niño a 400 pesos al mes, por favor. En fin, allá ustedes. Pero mire, Dios sí te pide que podamos, ayudemos. Es una obra que Dios lo ha dado.
Realmente, miren, es 25, ahorita les doy 31. Los que hemos estado, Aurorita, Poli, todos los que han estado desde el principio, se dan cuenta, cómo esto es, si no hubiera sido por el Señor, esto jamás hubiera permanecido, hermano. Porque no ha sido ni por el esfuerzo de mío, de los hermanos, ni de Josué ahorita, ni de Poli, Aurora, cuántos años duraron, ni todos los hermanos que estuvieron. No, porque Dios quiso y porque Dios ha seguido queriendo. Si Él ya no quiere que se haga esto, lo va a mostrar. Pero con la ayuda de ustedes o sin ayuda, Dios lo va a hacer. El problema es que ustedes se van a confrontar con el Señor cuando Dios está pidiendo algo y no lo escuchamos, porque no es para mí ni para nadie. Mire lo que dice, mire qué tremendo, por eso pongan atención y el que tenga oídos para oír, oiga. Y el que tenga el Espíritu Santo en su corazón, le va a enseñar estos versículos. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, que esto pues está a punto de suceder, va a ser en el milenio, entonces sentará en el trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, aquellas naciones que hayan quedado en la tierra, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Qué palabras!, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Fíjese qué tremendo, ¿eh? Y mire, muchos van a decir, no es por obras. Claro que no, hermano, no es por obras. Aquí ya la iglesia ni siquiera está. Pero aún Dios siempre toma en cuenta todo lo que hagamos para Él en su nombre. Entiéndanlo. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cómo la ven? Y yo se los comparto y se los leo, ¿no? Porque cuando hay una necesidad aún aquí en la iglesia, gracias a Dios yo he visto que últimamente sí han respondido cuando hay que cooperar para una enfermedad, para un hermano, para lo que sea. Hoy está pidiendo esto el Señor, está pidiendo una ayuda para estos niños que son una grande bendición. Muchos de ustedes nunca han ido al CDI, nunca conocen a lo que se está haciendo ahí. Vayan, vean, enamórense, yo les decía, de un niño. Véanlo. Y finalmente, Proverbios 28, y hay muchos en Proverbio, muchos ejemplos.
de cómo cuando se da a los pobres, Dios dice, bendice a la gente. El dar a los pobres, hermano, es un acto que tenemos que cultivar, que tenemos que estar cultivando continuamente, que tenemos que estar haciéndolo. No nos cansemos de hacer el bien, dice el Señor, mayormente a los de su casa, a su iglesia. Tenemos que esto fomentarlo en tu vida. Lo tienes que practicar, entre más lo practiques, hermano, más bendición y más gozo y todo lo que Dios te va a dar. Dice, en Proverbios 28:8. ¿Ya lo tienen? Dice, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, claro, esperamos que ninguno de nosotros hagamos eso, ¿verdad? Pero de alguna forma, dice, usura para aquel que se compase de los pobres, las aumenta. ¿Quién lo dice? El Señor. Yo sí lo creo. Dice, para que el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, solamente pensando en ellos, solamente teniendo en su corazón, ¿verdad? Lo único, yo, dice, ¿para qué? Para aquel que se compadece de los pobres. Nos hemos compadecido, por eso se llama compasión el programa, ¿verdad? Compasión, se compadece de los pobres. Esas riquezas van a ser añadidas, hermano, y hay muchos versículos, ¿verdad? Entonces, pues yo les invito, hermanos, a que le pidan a Dios ahorita en su casa o en este transcurso, si es que realmente Dios está poniendo en sus corazones ayudar a un niño, ayudar a una familia o un niño para el CDI. Tienen una semana de pensarlo y que a lo mejor el Señor se los va a mostrar de muchas formas, de muchas maneras, ¿verdad? Pero abran su corazón, no cierren sus oídos. No endurezcan su corazón, dice como el pueblo de Israel, diciendo, pueblo de Dios somos, pueblo de Dios, ya somos salvos. No importa, ¿verdad? Padre, te damos gracias en esta hora, bendecimos a tu pueblo, sabiendo, Señor, que tú tienes preparados en nuestro corazón, Señor, cosas increíbles, Señor, cosas maravillosas. Ayúdanos a ser compasivos, ayúdanos, Señor, ya que nos has bendecido tanto, espiritual y físicamente, Señor, enséñanos a bendecir, enséñanos a dar con gozo, con alegría, con libertad, Padre, sabiendo que es, Padre mío, para un propósito, Señor, para un fin, que es, Señor, para estos niños. En el nombre de Jesús, amén. Si quieren, ¿hay alguna petición? Íbamos a orar por Juanito Canalejo. Sí.